Sí, ya grabamos. Recording in progress. Vamos a ver algo de teoría, vamos a ver matrices, como les dije, vamos a empezar. El tema de matrices y sistema de ecuaciones va a estar separado en algunas partes. La primera parte que vamos a ver ahora es lo que es una matriz, la definición, lo que es el orden de una matriz, los tipos de matrices, antes de eso la nomenclatura, y algunas operaciones con matrices como las sumas, suma y resta, y producto por un escalar, ¿sí? Que es lo más sencillo. Así que ahí voy a compartirle la pantalla y vamos a empezar a ver algo de la teoría. Vamos a... Bien. ¿Pueden ver? Ah, quedó acá mal. Tema 3 sería, no tema 2. Eso voy a corregirlo. ¿Me confirman si pueden ver la hoja? ¿El apunte? Sí, profe. Bien, tema 3. Bien. Antes de ver en sí lo que es de las fórmulas, es importante que veamos esto, el tema de la sumatoria, ¿sí? Lo que es una sumatoria en matemática. ¿Algunos conocen lo que es una sumatoria? En mi caso no. ¿Alguien? Yo lo he visto, pero No, hace no. muchos años atrás, profe, no me acuerdo mucho. Ok, por ahí los que trabajan con Excel, ustedes en algún momento van a tener que trabajar con Excel, es una herramienta muy, muy útil, porque en lugar de estar sumando uno a uno, estamos todos juntos. La sumatoria es básicamente lo que dice el nombre, ¿sí? Es una suma general de algo, de varios elementos, mejor dicho. Por ejemplo, entonces tenemos acá que la sumatoria primero se representa por la letra sigma. Es esta, que parece una E, pero no. La cual indica que se deben sumar ciertos elementos mediante letras con subíndices. Estas letras, que son variables, se suelen representar por letras del alfabeto, como por ejemplo A es elemento, y el subíndice I, o la N, ¿sí? Esto representa un orden, esos subíndices representan un orden, más que nada, ¿sí? Tenemos Profe, un ¿se elemento. representa el orden de la matriz? No, todavía no estamos en matrices, ¿sí? Estamos viendo sumatoriamente. Pero sí, ahora después vemos lo que es matriz. Solamente estamos viendo lo que es el símbolo de la sumatoria, de esta forma general, ¿sí? Ah, acá me salió, falta la J. Bien. Suelen representarse por letra mayúscula del alfabeto, como por ejemplo, por letra minúscula, por ejemplo, A sub I, A sub J. Estos son los elementos que vamos a sumar. El orden con que va a ir variando del subíndice se indica en los extremos del símbolo de sumatoria, o sea, arriba y abajo. Abajo el comienzo y arriba el final. ¿Sí? Estamos hablando del orden de los elementos. Tenemos el elemento 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a dar cuenta que son 5 elementos, del 1 al 5. El orden con que va a ir esto variando, ¿verdad? Siendo por lo general en la parte inferior el inicio, en la parte superior el final del orden hasta el cual se desea sumar. Por ejemplo, tenemos la sumatoria de los elementos A sub I, que van desde el 1 al 5.
indica que el subíndice I va a iniciar en el valor 1, luego 2, y así sucesivamente hasta llegar a 5. Desarrollando la sumatoria se tiene la sumatoria de los A sub I, que van del 1 al 5. Entonces tenemos A1 más A2 más A3 más A4 más A5. Eso es para que vayan viendo. Bueno, puede estar escrito de esta Profe, forma o de esta forma, ¿sí? siempre va a estar la letra A con el sub I, por No, ejemplo. no puede estar la letra X. Ah, bueno. O sea, ustedes tienen que entender que cuando es letra es una variable, ¿sí? Porque estamos generalizando. Por eso no ponemos el número en específico, porque obviamente van a ser varios elementos y así. Bien. Esto es para que vayan entendiendo lo que es la sumatoria. Para que conozcamos y se familiaricen con este símbolo más que nada. Y el tipo de simbología también que se usa comúnmente en matemática. ¿Sí? Para denotar orden siempre es I o J, y para denotar una cantidad de elementos suelen usar la N, ¿sí? Pero recuerden que este símbolo es el de sumatoria. Yo muevo el cursor, les consulto, ¿ustedes ven cuando yo muevo el cursor? Sí, profe, se ve. Ah, bueno, porque es como que le estoy remarcando y no sé si lo están viendo. Bien, entonces vamos acá, tenemos más o menos el temario de esta primera parte. Como les dije, matrices, definición, nomenclatura. ¿Qué significa la I y la J? Ahí lo expliqué. Puede ser I, puede ser J. Ellos significan, lo que indica son un orden de los elementos. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos la 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Esto significa la suma. Estoy diciendo que va a sumar todos los elementos que van a ir del 1 al 5. Suele ir abajo el inicio y acá al final, del orden de los elementos. ¿Sí? Ahí en el ejemplo está como números positivos, pero también cuenta con números negativos. Mm, por lo general no, porque no le solemos dar un orden a las cosas con números negativos. No me imagino una... No. O sea, la variable pueden ser números negativos, pero acá estamos hablando de órdenes. Yo quiero ordenar, no sé si se acuerdan cuando están en el colegio o en el secundario, les pide el profe en educación física que vayan enumerándose ustedes. Empieza, yo soy 1, 2, 3, 4, 5. A eso me refiero. ¿Sí? Que los chicos son los elementos y los números que van mencionando son el orden. A ese orden se refiere esta I, esta J, esta N. Ok. ¿Sí? ¿Más o menos me entienden ahí? Sí, profe. Bien. Vamos por matrices, definición, bueno, vamos a ver la definición, la nomenclatura, el orden de una matriz, tipos de matrices, tenemos la matriz nula, cuadrada, fila, columna, diagonal, identidad, escalar, traspuesta. Esto es pura teoría, digamos, esto por ahora es pura teoría. Después tenemos operaciones con matrices, acá sí, vamos a operar un poco. Tenemos suma de matrices, suma y resta es básicamente la misma metodología. Después tenemos producto de matrices por un escalar, y hasta acá es lo que vamos a ver hoy. Porque después tenemos el producto entre matrices, digamos, y después tenemos otro tema que es determinante de una matriz. Y con eso veríamos todo lo que es matriz. Entonces vamos a ver la definición de una matriz. Bueno, una matriz es, bueno, acá dice un arreglo rectangular de números, pero yo le voy a decir, es como un conjunto. Nosotros vemos conjunto, un conjunto de elementos, pero esos elementos están ordenados en filas y columnas, ¿sí?
Entonces la definición formal es una matriz A de tamaño m por n es un arreglo rectangular de números reales o complejos dispuestos en m filas y n columnas de la siguiente forma. Entonces tenemos, esta es la matriz A y todos sus elementos que están adentro. Estos elementos son números. Acá tenemos todas las A, son variables, pueden ser cualquier número. Y los subíndices, estos numeritos que tenemos acá abajo, nos están indicando la ubicación en este conjunto, en este sistema de conjuntos elementos ordenados en filas y columnas. El que tenemos acá, el primer subíndice nos indica la fila y el segundo, la columna. Entonces este número que está acá es el numerito que está en el lugar 1, 1. Fila 1, columna 1. El que le sigue sigue estando en la fila 1, pero en la columna 2. Y así sucesivamente, hasta llegar a n. Porque son n columnas. Y después tenemos, de esta forma, tenemos la ¿Y siguiente cómo A, que hacemos para está... llegar a n? ¿Cómo? ¿Cómo hacemos para llegar a n? No tenés que vos llegar a n. Esto es un concepto. Esto no es un ejercicio. Acá estamos conceptualizando lo que es una matriz de una manera general. Por eso no es que vas a llegar a ese número, sino que ese número va a estar establecido en tu ejemplo. ¿Sí? N va a ser el número más alto de columnas que tenga tu matriz. Ahora después vamos a ver en un ejemplo. Y después tenemos, bueno, volviendo, tenemos que por ejemplo, este numerito que está acá, es el número que está en la fila 1, columna 1. El que le sigue va a estar en la fila 2, columna 1 otra vez, y así. Y después vamos a llegar a la última fila, que es la M, columna 1, por ejemplo. Y así sucesivamente. El último va a ser M por N. Todo esto es una matriz que tiene un orden, y el orden está establecido por la cantidad de filas y columnas. Esta es una matriz de orden M por N. ¿Sí? M filas por N columnas. Bueno, y acá tenemos el concepto en general. La matriz anterior se puede expresar como A igual a los A sub ij de M por N. En donde IJ, está además, representa el elemento de la matriz que está en la fila I y en la columna J. Notaciones de matrices. Bueno, acá más o menos vimos algo similar que en conjunto, es que las matrices se representan mediante letras mayúsculas, como A, B, C, D, E. Mientras que los elementos de cada matriz con letras minúsculas acompañadas de dos... Profe, Sí. la voy a interrumpir un segundo. Sí. Dice, espere que agrando porque no veo, estoy del celu. Dice en donde IJ Representa... representa sí, IJ, ¿dónde están? Los IJ es como diciendo, soy un elemento y estoy en el lugar de I fila y J columna. Es una Ok. forma de expresarlo. Genial. No, pensé que estaría dentro del... Acá dentro del cuadro. Sí. Sí, acá tenemos, digamos, esta fórmula, esta generalidad donde tenemos, es obvio, siempre va a ser que el primer elemento va a ser el 1, 1. Sí. Directamente ya se puso el 1, 1. El que le sigue el 1, 1 va a ser el 1, 2. Y en fila va a ser el 2, 1.
estos 4, digamos, están bien definidos. Por eso, punto suspensivo, acá seguimos en la columna 1, pero vamos a generalizar diciendo J. Ok. Y después generalizamos, punto suspensivo, terminamos, seguimos en la fila 1, pero llegamos hasta el último número de columnas, que es Hasta la N, última columna. ¿sí? Bueno, y lo mismo Está bien. acá. Esto es, digamos, cuando, en teoría, cuando se le pide el concepto de una matriz, es esto, ¿sí? Acá faltaría que ponga M por N, el orden, entre paréntesis, porque es la forma en la que se describe, en la que se establecen las nomenclaturas. Entonces, mientras, notaciones y matrices, esto yo le llamo nomenclatura también. Las matrices se representan mediante la letra mayúscula, como A, B, C y D, como en los conjuntos, mientras que los elementos de cada matriz, con letras minúsculas acompañadas de dos subíndices, que generalmente son la I y la J, las cuales representan el número de fila y el número de columna, donde se encuentra ubicado dicho elemento. El número de filas y el número de columnas de una matriz se representa por M y N respectivamente. ¿Se entiende? Entonces, M por N nos dice la cantidad de columnas y filas de la matriz. A sub IJ, la IJ me está diciendo, está hablando en realidad de la ubicación del elemento. ¿Sí? Este es el total de columnas y filas, y este es la ubicación en específico del elemento. Vamos por orden de una matriz. No, Gina, no está en el medio, sino que era para generalizar nada más. No lo tomen así, no está la I ni la J en el Entonces se medio. puede utilizar cualquier letra, digamos, que no sea M o N. Bueno, le puedo usar I o J. Sí, para los elementos. Sí, es una forma de generalizar la ubicación de los elementos. Tómenlo así. No vamos a trabajar con eso, no es eso lo que vamos a operar. Ahí ya vamos a ir viendo más adelante. O veámoslo ahora, ¿sí? Vamos a ver ahora un ejemplo. Yo, por ejemplo, le voy a dar esta matriz. No tiene nombre. ¿Pueden ver la imagen, la matriz? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Esta es una matriz de orden 3×4, porque tiene 3 filas por 4 columnas. O sea que el número de matrices es variable igual, ¿no? No entiendo por qué pasa del 1 al 5 y del 5 al 9. Si se supone que es en orden. Creo que va en un orden correlativo. Recording stopped. ¿Se cortó? A mí. Me llegó un coso que dice que yo soy la anfitriona. ¿Salgo? O sea, salimos y que entre la profe otra vez. Capaz Sí, que se se le quedó cortó la sin profe. datos. Sin datos. Creo que hay que esperarla nomás. Bien, seguimos. Profe, ponga para grabar, por favor. Sí. Recording in progress. Bien, y vamos a ver acá las cuestiones. Acá tenemos un ejemplo de una matriz. La matriz de orden 3×4. Tenemos 3 filas y 4 columnas. Les consulto y ustedes me dicen cuál es el valor de ese elemento. El A
sub 3. A ver. si lo Profe. estoy acá. Sí. ¿Por qué se saltea de a 4 números? O sea, ¿por qué va el del 1 al 5, del 5 al 9? Se supone que es en orden. No lo estás entendiendo. El orden es una cosa, el valor el valor del elemento es otra. Yo te digo A es una variable. Acá estamos hablando de la ubicación. Cuando te decía el orden, el orden es el 1, 1. No quiere decir que acá tenga que ser 1 y demás. Acá casualmente ahora estoy viendo que esta matriz es una matriz con números ordenados, pero no tiene que ver con eso. Voy a buscarle otro ejemplo, así no. Un ejemplo de matriz. Ustedes pueden ver ahí Sí, se ve, profe. Estoy intentando entrar. Ejemplo de matriz. No me toma. Acá. Pero volvamos a este. Me dicen cuál es el elemento A, soy 3, 3. profe. El elemento A sub I 3, 3. Sí, me estoy refiriendo al elemento que está en la fila El 3. 11. Claro, fila 3, columna 3. ¿Sí? Y el A sub 2, 4. El 8. Bien. ¿Sí? El elemento, el A sub 1, 1. ¿El 1? 1. Ujú. El A sub 2, 2. El 6. 6. Bien. El A sub 2, 1. 2. 5. Fila primero, columna después. No se olviden. Esto es fila y esto es columna. Acá tenemos un color separado. El primer número indica la fila y el segundo la columna. Cuando hablamos acá de la ubicación. Acá nos dice la cantidad de fila y columna que tiene esta matriz. Así se me apareció alguna. Acá tenemos ejemplos de matrices. Está lento mi dato. Bueno, mientras seguimos con la teoría, que tenemos hasta las 9:40. 10 y 20. 10 y 20, gracias. Bien. Bien. Uy, este no es. Acá. Orden de una matriz. Las divisiones de una matriz van con el número de filas primero y columna después. Comúnmente se dice que una matriz M por N tiene un orden de M por N. Orden tiene el significado de tamaño. Es el tamaño de la matriz. Dos matrices se dice que son iguales si son del mismo orden y tienen los mismos elementos. Me tiro cualquiera. Bueno, por ejemplo, acá tenemos esta matriz que ven acá, la matriz A. ¿La ven? Sí, profe. Bien. Sí. ¿Pueden decir cuál es el orden de esta matriz? ¿Cómo cuál sería, profe? El orden. ¿Cuál es el tamaño?
¿Cuántas filas por cuántas columnas tiene? 3 por 3 3. por 3. Muy bien, eso es lo que vimos recién. Orden de una matriz. Las dimensiones de una matriz siempre se dan con el número de filas primero y el número de columna después. Comúnmente se dice que una matriz M por N tiene el tamaño de M por N. Orden significa tamaño. Dos matrices se dicen que son iguales y son del mismo orden y tienen los mismos elementos. Bien, esta es una matriz. Bueno, como vieron hoy en las nomenclaturas, las matrices están encerradas por llave, pero a veces también suelen estar así por paréntesis. Los elementos de la matriz. Bueno, me dicen cuál es el elemento A sub 1, 3, 0. 0. Y el A sub 3, 3, 2. 2. Bien. Entonces es una matriz. Esa es una matriz A sub IJ de 3 por 3. ¿Sí? Donde A11 es 1. A12, 0. A13, 0. Y acá empezamos con los dos. A21, 0. A22, menos 5. A23, 0. Y así sucesivamente, ¿sí? Acá tenemos el 3,1, el 3,2 y el 3,3 igual a 2. Bien. Entonces, ahora tenemos algunos tipos, vamos a ver algunos tipos de matrices. Estas son matrices especiales por sus características, su forma, su tamaño, o alguna característica en particular de los elementos que tiene. Por ejemplo, esta es una matriz particular porque tiene una característica inusual en los elementos, son todos ceros. Esta matriz se denomina matriz nula. Está formada por ceros, es aquella en la que todos sus elementos son nulos. También se llama matriz cero y se representa por 0. Entonces tenemos esta matriz, en realidad se llama 0, o matriz nula. Tenemos la matriz fila. Es aquella que tiene una sola fila. ¿Sí? Puede tener cualquier cantidad de columnas, es una sola fila. Con I igual a 1, 2, 3, hasta M. ¿Sí? Varían las I, porque J es 1 nomás. Y la 1, 2, 3. Matriz columna es aquella que tiene una sola columna. ¿Se entiende esto? Sí, es sencillo. Está formada por elementos así ordenados o dispuestos en una sola columna. Después tenemos una matriz cuadrada. Esta tiene que ver con el tamaño. También, igual que estas. Una matriz es cuadrada cuando tiene el mismo número de filas que de columnas. Es decir, que su dimensión es n por n. Por ejemplo, una matriz del tamaño 3 por 3 o simplemente se denomina de orden 3. Entonces, tenemos este ejemplo, una matriz D formada por 3 filas y 3 columnas. Matrices triangulares. Una clase especial de matrices cuadradas son las matrices triangulares. Una matriz es triangular superior si todos los elementos por debajo de la diagonal principal, esta es la diagonal principal en una matriz. Por debajo de la diagonal principal son nulos. Y triangular inferior si son nulos todos los elementos situados por encima de dicha diagonal.
Entonces acá tenemos una Profe, diagonal ¿lo puede volver inferior. a explicar, porfa? Porque no estaba viendo la pantalla. Ok, está bien. Tenemos acá una matriz triangular inferior. ¿Por qué? Porque los que tienen contenido valor son todos los elementos que están por debajo de la diagonal principal. Todo lo que están arriba son 0. Y esta se llama triangular superior porque sí tienen valores los de arriba, o sea, de la diagonal principal para arriba. Y todo lo demás son 0. Después tenemos una matriz diagonal. Si una matriz es a la vez triangular superior e inferior, solo tiene elementos en la diagonal principal, o sea acá. A esta matriz se le llama matriz diagonal. Todos los elementos son nulos, salvo lo de la diagonal principal. Matriz identidad. Por último, si una matriz diagonal tiene en su diagonal principal, así como este, solo unos, es decir, solo el valor 1, esa matriz se denomina matriz unidad o matriz identidad. Se suele representar por donde es el tamaño de la matriz. Las matrices identidad son I2, acá tenemos, es una matriz de orden del 2 por 2, y tenemos la diagonal principal formada por unos. Lo mismo la del 3 por ¿Son 3, formadas y acá por tenemos, uno y con elementos nulos igual? claro, porque es diagonal. Es una triangular, específico una triangular que es diagonal, ¿sí? Que solamente tiene elementos con valor en la diagonal principal, y todo lo demás son ceros. Pero en específico, la matriz identidad es la que tiene valores de valor 1 en su diagonal principal, en cada uno de los elementos de la diagonal principal. Esta se llama identidad. Vamos repasando para atrás. Esta es identidad. La identidad es un tipo de diagonal. Acá tenemos la diagonal. La diagonal puede ser cualquiera que tenga solo elementos en la diagonal principal, o sea que no sean 0. Puede ser cualquier número. Pero esta diagonal es un tipo de triangular, porque es inferior y superior a su vez. Las triangulares pueden ser, como le dije recién, inferior, que tienen valores todas las de abajo de la diagonal principal, o superior, que tienen valores todas las de arriba. ¿Sí? Y este tipo de las triangulares también son un tipo de matriz cuadrada. Bueno, todas las que le dije recién son un tipo de matriz cuadrada. ¿Sí? Que tienen la misma cantidad de columnas y filas. Después tenemos algo que se denomina matriz transpuesta. Esta es más complicadita. La transpuesta de una matriz A es la matriz designada por A' o A sub T, en donde de superíndice, en donde las filas de A son las columnas de T, de A transpuesta, acá está mal, de AT. Entonces, si A es igual a los A sub IJ de la matriz de orden M por N, entonces la transpuesta de esta matriz van a ser todos, va a ser una matriz de orden N por M, o sea al revés, de los elementos A sub JI. Acá tenemos un ejemplo de una matriz E y su transpuesta ET. Tenemos estos elementos, fíjense en los elementos. Si yo invierto el orden de los elementos, según, o sea, lo que estamos invirtiendo son las columnas y las filas. El elemento que era acá A sub IJ, en la transpuesta va a ser la JI.
Por ejemplo, ¿cuál es la traspuesta? ¿En dónde va a estar ubicado el elemento 1, 1? En el 1, 1. El 1, 1. Claro. El que sigue acá es el elemento 1, 2. ¿Dónde va a estar ubicado en su traspuesta? En el 2-1. En el 2, 1. O sea, acá. Fila 2, columna 1. El elemento, este es el 1, 3. Va a estar en el 3, 3-1. 1. Ajá. Y así sucesivamente. Vemos acá, vamos acá de vuelta. Este es el elemento 2, En el 2. 1. Este es el 2, 1. El menos 7. 1, 2. Fila 1, columna No 2. es el 1, 2 y va a estar en el 2, 1. Este es el 2, 1. Es la fila 2, columna 1. Y el 2, 1 va a estar en el 1, 2. Fila 1, columna 2. Claro, sería lo contrario, pero hay que cambiarlos, ¿o no? Sí, sí, hay que ir ubicándole donde corresponde según la respuesta. Este está en el 2, 2, va a estar en el 2, 2. Este está en el 2, 3, va a estar en el 3, 2. Fila 3, columna 2. Este está en el 3, fila 3, columna 1, va a estar en el 1, 3. Fila 1, columna 3, acá. Y así cada uno. Por eso se invierte el orden de la matriz y se invierten las ubicaciones de los elementos. Y el 1, 1 queda donde está y el 11 igual, ¿o no? El 1, 1 queda donde está. No. Los únicos que quedan donde están es esos que tienen el mismo número, están ubicados en el mismo número de columna y fila. El 1, 1, el 2, 2, el 3, 3. Fíjense, el 1, 1 sigue estando ahí porque uno lo invierte y sigue llamándose 1, 1. El 2, 2, que es el 3, sigue estando en la ubicación 2, 2. Lo invertí y sigue siendo 2, 2. El 8, que es el 3, 3, sigue estando en el 3, 3. ¿Sí? Y el 11, porque quedó acá. El 11 es el 4. Fila 4, columna 3. Va a tener que estar en el 3, 4. Aquí está en el 3, 4. Fila 3, columna 4. Sí, puede ser una casualidad. Acá tenemos un ejemplo con letras. ¿Sí? ¿Hasta ahora se entiende? Sí, profe. Vamos a... Es mejor que Sí, es más teórico. Ahora vamos a suma y restas con matrices. Acá no es tan complicado. Y resta con matrices. Acá empecé con un ejemplo. Y acá tenemos la generalidad. ¿Se pueden sumar o restar? ¿Sí? Sí, sí, por eso son filas y columnas. Sí. Bueno, suma y resta de matrices. Se puede sumar o restar dos o más matrices siempre y cuando tengan la misma dimensión.
Para realizar la suma o resta de dos matrices de igual dimensión, simplemente se suman o restan los elementos corrientes. Los que están en la regla en suma o resta con la misma dimensión. Acá este ejemplo es una matriz Una que termina en 2, ¿no? sí, sí. Porque además, podemos solamente sumar los que tengan el mismo orden. Los resultados van a ser la suma de cada elemento que estén en la misma ubicación. Por ejemplo, si yo quiero sumar A más B, va a ser igual a la matriz A más B, cuyo elemento 1, 1 es el 2 más 0, el 1, 2, el 1, 2 es el menos 3 más 5, y así. Vamos sumando cada uno con sus correspondientes. ¿Sí? 0 menos 3, 1 más 2, Ah, bien. menos más 10, 1 más 8. Así suma una matriz. Acá tenemos el ejemplo, A más B, lo que les dije recién. El que va a estar en la ubicación 1, 1 va a ser la suma de los 1, 1. 2. El que esté en la ubicación del 1, 2 va a ser la suma de los elementos 1, 2. Menos 3 más 5. Menos 3 más 5, 2. 0 más menos 3, menos 3. 0 menos 3, menos 3. 1 más 2, 3. Menos 7 más 10, 3. 1 más 8, 9. Y lo mismo, nada más que restando, va a ser la resta entre matrices. Restamos, vamos, hacemos, bueno, eso les dejo para que calculen ustedes. Hagan la diferencia acá de A menos B. ¿Sí? Me gustaría que se tomen unos minutitos para hacerlo. Hagan A menos B y después me dicen cuál es la matriz resultante. ¿Les parece? Me avisan cuando ya está. Lo voy a hacer acá aparte. Profe, ¿con los signos se hace regla de signos? Sí, obvio. Bueno, Sí, hay que respetar los signos. Creo que estoy, profe. Bueno, tenemos un aviso. un minuto más, profe, por favor. Sí, sí, tranqui, tranqui. Listo, profe. Bien. Cuando vayamos a realizar un ejercicio así, tenemos que hacer todo este procedimiento, ¿no? Sí. Sí, sí. Así como está acá planteado. Ahí les marco con el lápiz como si me vieran. ¿Cómo está acá? Aprovecho para comer un sándwich. Listo, profe. Ya está, profe. Bueno, yo les voy a preguntar la ubicación
Les voy a tirar la ubicación y ustedes me dicen el número. A ver si hice bien. ¿Cuál es el valor del 2,2? Menos 1. Menos 1. -1. Bien, -1. ¿Qué les dio en el 3,1? Menos 17. Menos 17. Menos 17. Muy bien. Bueno, ahora vamos por orden. ¿Qué les dio en el 1,1? 2. 2. 2. 2. ¿2 positivo? Sí. Ay, Sí. sí, porque es menos Sí. 0. Bueno, yo hice mal. Bien, 2. En el 1,2. Menos 3. 8. 8. Menos 8, sí. Sí, -8, porque es -3, -5. Los dos son negativos, los sumamos y le ponemos el mismo símbolo, que es negativo, -5. Bien, 8, fenómeno 5. -8, sí, -8. -3, -5, no. Bien. Ahora sí. Después en el 2,1, 3. 3. Menos 3. muy bien. No, 3 positivo. Es negativo el que está en la segunda matriz, así que 0 menos -3 se vuelve más. ¿Sí? Entonces 3. ¿Se le puede poner el más o hay que ponerle el menos para este siempre? No, puedo no. La operación menos por es, menos? no digas porque es multiplicación. Perdón. Pero Sí, la regla de 0. suma se pasa directamente. Claro, lo puedes pasar directamente cuando lo vas a escribir así, cuando vas a resolver. Pones 0 menos -3 o directamente pones 0 más 3. Ah, bueno, gracias. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Después, bueno, ya dijimos que en el 2 está -1. En el 3,1 -17. Y en el 3,2 Menos Menos 7. 9. -7. -7, porque es 1 menos 8, digamos, es como una suma de 1 más 8 negativo. Como tienen símbolos distintos, los restamos. Restamos el mayor por el menor. 8 menos 1, 7. Y ponemos el símbolo del mayor, negativo. Me queda -7. Van a tener grabada esta regla después. Bueno, muy bien. Es entonces la resta. Ahora lo que vamos a ver es... me quedan 10 minutos. Bien. Sí. Lo 15. que vamos a ver ahora... Bueno, acá tenemos entonces, sean las matrices A, esta es la generalidad, la parte de teoría. A es igual a los A sub ij de orden m por n y B los B sub ij de orden m por n. Entonces la suma de A más B es la matriz. A más B igual a, acá tenemos la matriz con el orden que tienen las dos, m por n. Y acá estamos diciendo que es la suma de los elementos A, B con la misma ubicación, IJ y J. ¿Sí? Donde I varía del 1 hasta M, I varía de 1 hasta M, y J varía de 1 hasta N. Esta es Eso la es lo que no forma... entendí, profe. Lo que es del punto y aparte, digamos, hay que representarlo después de cada ejercicio. ¿Qué punto y aparte? El que está después de eso. ¿Esto? No, esto es un Sí, concepto. donde empieza I igual a 1. No, esto no es un ejercicio. Recuerden que estamos viendo teoría. Donde ustedes vean letras es un concepto. Donde vean números es un ejercicio.
¿Sí? Esto es un concepto, esta es una forma general de decir cómo se suman matrices. Esta es una expresión matemática que les dice cómo se suman matrices. Entonces, cuando se termina un ejercicio, ¿queda como el de arriba? Sí, si yo le pido un ejercicio es así. Ahora si van a rendir el final, la teoría me van a tener que saber explicar esto. ¿Sí? Por eso traten de familiarizarse con estas generalidades. Son generalidades, esto es un concepto. A más B son dos matrices que son iguales, igual a la suma de sus elementos en la misma ubicación. ¿Sí? Es una matriz formada por la suma de los elementos que están en la misma ubicación, m por n, de orden m por n. Donde acuérdense que el primero es la ubicación, indica la ubicación según en qué fila está. Y las cantidades de filas son m fila, por eso va de 1 hasta m. La cantidad o sea, i puede variar de 1 hasta m, es lo que estamos diciendo acá. Y j, la cantidad de columnas, puede variar de 1 hasta n, que es la cantidad total de columnas. ¿Sí? Esto es un enunciado, es un concepto. No se me ocurre un ejemplo. Pero sí, esto no es un ejercicio que les voy a pedir. Este es un concepto que les puedo preguntar. ¿Cómo es la suma de matrices? Así. ¿Sí? Un ejemplo, a ver, ya que me diste la forma general de cómo se suma la matriz, ¿se te ocurre un ejemplo? Bueno, esta es la matriz A, esta es la matriz B. Si la sumo, me queda así. Acá estaría la matriz resultante con la suma en cada elemento, en cada ubicación. La suma de los elementos en su ubicación correspondiente, y acá está la matriz que resulta. ¿Sí? Pero en el parcial lo más seguro son estos ejercicios. Sumen la siguiente matriz. Sean la matriz tal, tal y tal, sumar A más B, restar A menos C, y así. Hasta acá más o menos terminábamos hoy. Esto es lo último para hoy. Producto de una matriz por un escalar. Acá tenemos suma de matrices, son sumas entre matrices. ¿Sí? Suma o resta. ¿Qué otra operación tenemos? Multiplicación. Pero primero vamos a ver la multiplicación entre una matriz y un escalar. ¿Qué es un escalar? Un número. Un número que está afuera, que no es una matriz. ¿Sí? Un número cualquiera. La próxima clase lo que vamos a ver es lo que es el producto entre matrices. Ahora vamos a ver producto de una matriz por un escalar. No les puse ni un ejemplo. Dada una matriz A igual a A sub ij mx, bueno, este es el concepto de una matriz, y K un escalar. Entonces el producto de K, o sea el escalar por la matriz, es la matriz. K por A es igual a K por A sub ij de la matriz M por N. ¿Qué quiere decir esto? Que cada elemento de la matriz va a estar multiplicado por ese escalar, cada uno. ¿Sí? Vamos a hacer cuenta. Supongamos que, profe, tengo una matriz, ¿no? Cualquiera de las que vemos. Y afuera, Vamos a suponer que ¿cómo es se la hace para matriz tener esta. un número afuera? Pero es que ese es el ejercicio, no es que uno tiene un número afuera. Vamos a suponer que la Es como matriz... sumarlos, pero multiplicarlos entre matrices nada más. No. Entonces, como Vamos números a perfectos. multiplicar... Yo les dije, esto es una matriz. No se olviden que es un conjunto de elementos ordenados en filas y columnas. Un escalar es un número cualquiera que está afuera. Vamos a hacer de cuenta. ¿Afuera de dónde? Es una forma de decirte, afuera, no importa. Un número cualquiera que Afuera de la multiplica... matriz. Claro, no está en la matriz.
Es un número cualquiera. Entonces vamos a suponer la matriz A. Yo voy a hacer el producto de la matriz A por el escalar K, donde mi escalar sea 3. ¿Alguien se anima a hacerme 3 por A? Me lo voy a escribir en el chat. Sí, profe. Tenemos. Ustedes ya tienen ahí arriba. Bueno, acá tienen el dato de lo que es la matriz A. Veamos, yo quiero que me calculen 3 por A. Va a ser una matriz del mismo orden, porque va a ser el escalar va a ser como la operación como distributiva. Va a multiplicar a cada uno de los elementos. Va a ser 3 por 2, 3 por No menos lo 3. entendí. No entendí qué Creo es que lo que ya hay que está, hacer. profe. A ver, les voy a hacer, les voy a compartir, vamos a compartir. No, mira que no dejé de grabar, dejé de compartir. Vamos a compartir la pizarra. Necesitaría que me vayan dictando a qué es igual a. Acá les dije que K era igual a 3. ¿Sí? Y yo quería que me hagan K por A. O sea, 3 por A. A mí me dio, Ahí vamos porque hay compañeras que no entienden, ¿sí? Vamos acá. ¿Se lo vamos diciendo por fila, profe? No, no me digan el resultado, díganme, recuérdenme cómo está formada la matriz A. ¿Cuál era el 1, primer 1. En 1, 1 está el 2, El 2. Uy, Dios. menos 3, En el 1, 2. 1, 2, ahí está, no me salía. En la fila 2, 1. 2, 2, 2, 1, 0, 2, 2, En el 1. 2, 2, 1. ¿Sí? La otra es 2, 3, 3, 1. o En el 3, 3, en el 1. 3, Ah, 1. 3, 1, ahí está. Menos 7 Ajá. y en la 3, 3, 1. 1 otra vez. Sí. Sí. Ay, ¿qué pasó? Ahí está. Bueno, entonces yo quiero, entonces K por A. Oye, sería igual a 3 por 2. Después acá 3 por menos 3. Después acá va a ser 3 por 0. Después acá 3 por 1. Espero que se haya entendido.